Crecimiento urbano desordenado e impactos ambientales y socioeconómicos. El caso de la Sierra de Guadalupe. El crecimiento de las zonas metropolitanas del país, en particular de aquellas con más de 1 millón de habitantes, se ha dado de manera dispersa y desordenada, a la par del proceso de industrialización. Lejos de propiciar un desarrollo con equidad, la industrialización propició una creciente desigualdad entre el campo y la ciudad, la cual atrajo una migración que motivó una explosión demográfica no prevista en el diseño de infraestructura urbana. De esta manera, los asentamientos habitacionales invadieron zonas boscosas o de reserva. Resultado del anterior ha sido la pérdida de vegetación de las grandes ciudades, en algunas de las cuales visualmente han desaparecido o perdido buena parte de sus árboles. Este hecho nos lleva a analizar como caso de estudio la Sierra de Guadalupe, que se localiza al norte del Valle de México. Esta cadena montañosa, ubicada entre el estado y la Ciudad de México, es un reflejo del crecimiento explosivo y desordenado de las grandes ciudades, con una pérdida creciente de alrededor de 30 hectáreas por año, debido a la expansión sin control de los fraccionamientos urbanos y que en más de una ocasión las construcciones de casa-habitación se han llevado a cabo en zonas altas de montaña y de reserva. Derivado de la deforestación y degradación de la Sierra de Guadalupe, así como de las causas que la propiciaron, se desprenden varios efectos que repercuten tanto en el bienestar de la población aledaña a dicha área natural, como la pérdida de los bienes y servicios ambientales que provee en los tres ámbitos de acción: local, regional y mundial. En primer lugar, si bien las inundaciones y la caída de rocas que sucedían antes del explosivo crecimiento urbano al norte del Valle de México no representaban un riesgo para la población, hoy en día tanto las inundaciones como los deslaves afectan con frecuencia a casas habitación, ya que cada vez más estas construcciones se encuentran en zonas de muy alto riesgo. En segundo lugar, los deslizamientos son otro efecto derivado de la deforestación, propiciado por los cortes en laderas realizados con el propósito de urbanizar. Como resultado de esto, Ecatepec es el área con mayor índice de producción de peligros por deslizamientos, con más de 300 hectáreas. Le siguen los municipios de Tlalnepantla y Tultitlán, con poco más de 200 hectáreas respectivamente. Y por último, el municipio de Coacalco, con alrededor de 100 hectáreas de generación de peligros por extracción de masa rocosa con fines de urbanización. En el año 2010 realicé mi tesis doctoral a partir de una proyección de deforestación y de los costos socioeconómicos que trae consigo esta dinámica para el año 2040, a partir de la metodología del índice de sesgo, media geométrica y regresión lineal, con el supuesto de continuar con la misma tendencia de degradación en el área de estudio, por el cambio de uso de suelo forestal a urbano. En un primer análisis se calculó la tendencia de deforestación para el año 2040 en Sierra de Guadalupe. Durante el periodo de estudio, al utilizar el método de tasa media de crecimiento o media geométrica, se obtuvo una tasa media anual de menos 1.25 hectáreas por año, la cual al proyectarse a 30 años nos indica que para el año 2040 la Sierra de Guadalupe tendría una superficie promedio de 2.529 hectáreas, que representaría una pérdida del 32.2% de las 3.731 hectáreas existentes. Como podemos ver en las fotografías, es clara la presión del crecimiento de la mancha urbana sobre áreas de suelo forestal. Respecto del segundo método para proyectar la evolución de la superficie forestal de la Sierra de Guadalupe, se utilizó una regresión lineal simple con el método de serie de tiempo, como se describe en la ecuación que vemos en pantalla. Con la regresión proyectamos la superficie de nuestra área de estudio para 30 años, a partir de la última observación registrada en 2009. Se aprecia una disminución de la superficie forestal para el año 2040 de 31.7% con relación a lo registrado en 2009. Los dos métodos empleados fueron consistentes en la disminución de superficie forestal de nuestra área de estudio, reflejando el riesgo
de la pérdida de este recurso y de los servicios ambientales que provee. En cuanto al índice de sesgo, los resultados arrojaron una evidencia clara de deforestación en los 5 municipios que comprende la Sierra de Guadalupe, más aún debido a que el índice de sesgo es mayor a 1, lo que demuestra que el uso de suelo forestal de la sierra está siendo sobreexplotado por el uso de suelo urbano, por encima de sus niveles óptimos de uso de suelo urbano en suelo forestal, lo que conlleva a serios problemas ambientales, pero también a costos económicos y sociales producto de esta dinámica. Este proceso de deforestación por la creciente urbanización en el tiempo originó tardíamente en 1993 el decreto para declarar área natural protegida a la Sierra de Guadalupe con el fin de contribuir a su protección. Otro aspecto que evidencia la ineficacia y la ineficiencia de las políticas ambientales es la construcción de un muro de concreto en 1999 para impedir la proliferación de los asentamientos irregulares, pero a partir de la fecha de construcción se ha modificado 3 veces a causa de la presión de los mismos. Para conocer las causas que han propiciado esta deforestación, se utilizó el índice de sesgo de urbanización, demostrando que esta variable guarda una relación estrecha con la pérdida de suelo forestal. No solo existirán costos ambientales, la evidencia a corto plazo demostró que la remoción de masa y los cortes de laderas en la sierra conllevaron a grandes daños no solo materiales, sino al costo de vidas humanas el día 10 de septiembre en el Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla. Más de un estudio advirtió los serios riesgos de continuar con dicha dinámica del crecimiento de la mancha urbana a costa de los recursos naturales. Este hecho desafortunado es muestra de la urbanización sin control que existe en las grandes ciudades por parte de una población en constante crecimiento que se asienta en zonas de alto riesgo, ya sean cercanas a ríos, lagos o bien en zonas altas de montaña donde es evidente que no se debe seguir construyendo. Como hemos visto en este caso de estudio, estas construcciones se han dado en parte a la falta de regulación de los gobiernos locales y en otras más los mismos gobiernos terminan regularizando lo que es ilegal. Con estas proyecciones se espera que la Sierra de Guadalupe en el largo plazo llegue a perder el 58% de su superficie forestal de continuar con esta misma dinámica de deforestación, con las ya sabidas consecuencias no solo en el ámbito ambiental, como pérdida vegetal, liberación de dióxido de carbono, retención de agua y recarga de acuíferos, formación de suelos, generación de oxígeno, entre otros. Esta deforestación se traducirá en mayores riesgos para las zonas aledañas, pues si bien a la fecha se tienen casi 200 zonas en peligro, en el futuro se contabilizará un mayor número. Ante esta situación, las políticas públicas, tanto de desarrollo urbano como medioambientales, poco han hecho por resolver el problema, en el entendido de que no hay acciones vinculadas al cumplimiento de los objetivos de protección, conservación y preservación de la Sierra de Guadalupe. Muestra de ello son poco más de 8,000 habitantes asentados de forma irregular dentro de la sierra, tan solo en el área que comprende a la Ciudad de México, sin que las autoridades encargadas de hacer cumplir la política pública hicieran algo para detener este crecimiento y permitiendo que se consolidaran en colonias. Si bien dentro del objetivo 11 de la Agenda de Desarrollo Sostenible se establece la necesidad de atender los vínculos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, así como reducir los desastres y la vulnerabilidad de la población y reducir el impacto ambiental de las ciudades, es un hecho que las condiciones actuales de la Ciudad de México quedan aún muy lejos de las metas de corto y largo plazo sobre los objetivos de ciudades ambientales. Por el momento, falta establecer de forma vinculante el marco jurídico del Plan de Desarrollo Urbano, no solo para la Ciudad de México, sino para los municipios y localidades con el objetivo de imponer de forma urgente límites al crecimiento urbano. Es responsabilidad de SEDUBI y de los gobiernos en turno dejar de regularizar los asentamientos humanos, que en la mayoría de las veces se realiza sin una planeación y sobre áreas de reserva y de muy alto riesgo. Además, la planeación y las estrategias urbanos sustentables deben de ser de largo plazo e ir más allá de un horizonte de tiempo de gobierno. En suma, al revisar el caso de estudio del Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe en un ámbito local, nos lleva a la perspectiva regional y global, en el entendido que un problema local lo podemos ver replicado en muchas regiones de nuestro país. Asimismo, este hecho se convierte en un problema que incide a nivel de país.
De la misma forma, atender los problemas locales desde una visión de equidad social y ambiental conllevará a mejoras locales, regionales y mundiales. Localidades que participen en la preservación y cuidado de los recursos naturales serán localidades que participen a nivel mundial. Cada vez más, el ser humano está destruyendo de forma acelerada y continua lo que le llevó a la naturaleza a construirlo en millones de años. Cuidar de los recursos naturales el día de hoy será fundamental para que las generaciones futuras puedan vivir al menos tan bien como nosotros. Finalmente, es urgente poner límites al crecimiento urbano, identificar las problemáticas ambientales, cuantificarlas e imponer un costo económico a quien trastoque el medio ambiente. Se requiere de políticas encaminadas a la preservación de los recursos naturales y hacerlo compatible con el desarrollo del territorio, con medidas sustentables y sostenibles en el tiempo. Todo ello con el fin no solo de preservar los recursos naturales, atender también a los grupos económicamente vulnerables, al imponer límites al desarrollo urbano con miras hacia una visión en donde hechos como los ocurridos por deslizamientos no se sigan replicando.